¿Pueden ver bien la proyección? No, no. Si apagamos la luz, pero lo vamos a apagar. Sí, bueno, ahorita que lleve un poquito. Bien, entonces, enseguida le cedo la palabra al ponente y le recuerdo que cuenta con 20 minutos para terminar su presentación. Después dar inicio al espacio de preguntas y comentarios. Adelante. Bueno, pues de entrada me placentero poder presentar este trabajo con ustedes. Lo he hecho basado en la filosofía de Alfonso Sartre, donde por ser personal me ha dado la oportunidad de plantear varias cuestiones sobre más preámbulos para comenzar. Sartre, a partir de la propuesta fenomenológica, se pregunta sobre el concepto de verdad, ya que en su sistema filosófico este es el concepto puente entre el ser de la percepción y lo real del ser. Voy a describir un poco el desarrollo para la concepción de verdad que se maneja tradicionalmente en la filosofía positivista, metafísica y materialista, antes de presentar la propuesta sartreana. En las propuestas filosóficas que mencioné, metafísica, positivista y materialista, el ser es un ente que está más allá de nuestras percepciones, es en abstracto, fuera del mundo, y desde ese lugar rige, une y ordena las representaciones, como el número en Kant o el Singer. Este punto que rige, une y ordena fue lo que Sartre problematizó desde 1934 con sus escritos filosóficos, como lo fue la trascendencia del ego, donde se pregunta sobre el ser del yo como un habitante de la conciencia, no como un habitante de la conciencia, sino como un objeto para la vida, diferente del concepto del yo manejado por los psicólogos positivistas de aquella época y que aún permanece. El yo en calidad de ser igual, regente, unión y orden de los contenidos de la conciencia. En otro de sus textos, en lo imaginario, cuestiona el pasaje de la cosa por medio de la impresión en imagen para ser elaborada por el entendimiento, siendo aquí, en este modelo, la imagen, el ser que une, rige y ordena los juicios del entendimiento. En estos dos puntos, pues bueno, se deja la conciencia del entendimiento en la posición de retirarse a la soberanía de estos seres. Este régimen del ser funciona básicamente, de acuerdo a los positivistas lógicos, a partir del lenguaje, regido por las reglas de producción que guardan los sentidos de las palabras y el significado que a ellas se les asigna, para luego estructurarlas en oraciones, las cuales las relacionan. Dentro de este marco de sentido y reglas de producción es que se permite inferir a priori, es decir, sin referencia directa al significante. A partir de los hechos y las realidades se obtienen las representaciones, las cuales son soberanas del entendimiento, en las que el hombre cree para entonces poder enunciarlas. Estas representaciones están sincronizadas por las reglas de producción y de sentido del lenguaje. Y es entonces a esta sincronía de los hechos con los significantes que la representan, es a lo que se le llama lo verdadero, que es la base del positivismo lógico de Comte, la propuesta del Círculo de Viena y pues la mayoría de la escuela empirista y idealista de la Renacimiento, pues todo desde Rusia, que es más o menos la parte de arriba que está señalada: lenguaje, oración, el hombre es una creencia que afirma un hecho sobre la realidad, y entonces ahí es donde se acomoda la verdad. Cuestionado en su momento por Ludwig Wittgenstein, la demostración ostensiva es el concepto que tiene la tarea de darle el significado al significante, señalando que esta tarea es arbitraria y está fuera de las reglas de producción y de sentido del lenguaje. Más bien parece acomodarse a estos últimos. ¿A qué se refiere alguien cuando dice esto? A la hoja de papel, al color blanco, al rectángulo, a la aspereza, al contenido de la misma. Es cuando entonces aparece lo que Wittgenstein llamó los juegos del lenguaje. Hay otro señalamiento además, hecho al concepto de verdad, aunque fuera del lenguaje, pero dentro de aquello que rige el uso de la demostración ostensiva, desde el discurso de la voluntad. Ahora el hombre, el cual está inmerso en una sociedad discursiva, habla oraciones dentro de alguna discursividad, usa el lenguaje, pero es dentro de las llamadas prácticas judiciales, entendidas como los sitios donde se forma la verdad, ahí donde se define un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vamos a hacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto y tipos de saber. Esta definición es de Foucault.
Donde fuera de una sincronía entre el significante y el significado, hay prácticas racionales que se encargan de la sincronía, prácticas ejercidas por el otro, el cual está despersonalizado y está al servicio de una voluntad específica. Viene a ser más o menos esta parte. Discurso donde está un hombre, o la oraciones, pero esta parte es subjetivo. Oraciones que forman un lenguaje, que está regido por prácticas judiciales, hace unos signos, de donde se obtiene la verdad, que es donde se plantea la objetividad, y esta práctica judicial está regida por voluntad del poder, o a partir de un. La verdad ha sido presentada como el objetivo, ajeno a la subjetividad, donde yace la certeza en torno a lo real, que además es ligado a lo material. No pareciera que sea así. Además de Wittgenstein, la teoría psicoanalítica, la teoría del caos, la teoría de la realidad, el principio de incertidumbre, entre otros, han señalado la supuesta objetividad que se plantea en las filosofías metafísicas positivistas y materialistas. Sin embargo, aún es el paradigma, siguiendo un poco a Thomas Kuhn, bajo el cual se educa, se investiga, se teoriza y se practican las actividades del hombre en nuestros días. ¿O acaso hemos dejado de tratar la suma como una propiedad de los objetos y que esta verdad de la suma está en los objetos? Señalo que lo considerado verdadero de la suma aritmética es considerado así por un conjunto de axiomas, los axiomas de Peano, a priori plantados por un sujeto del siglo XIX, y que es a la no contradicción de las producciones debidas a la regla de inferencia con estos axiomas a lo que llamamos verdad. Esto es dentro de la consistencia de la aritmética, la cual se trasladó a la geometría euclidiana a partir de la geometría analítica, esto a partir de Descartes y Kant, cuestionado en su momento por Gauss y Riemann. Y de ahí, ostensivamente, trasladar los objetos en el mundo, pero la verdad de esta suma no está en estos objetos que suman. Ante esta tragicomedia en la cual vivimos, la búsqueda de algo llamado verdad en un lugar donde tenemos la certeza de que ahí no está, o al menos no en la forma de verdad objetiva pura como es buscada, como por ejemplo la verdad del descontento de la población en la opinión pública, la verdad de la gravedad en los objetos con masa, la verdad de la propiedad de la suma en los objetos o la verdad de estos títulos en las palabras que en ellos se expresan. Es aquí el punto donde se hace que puede hacernos una composición. Aquí donde pasa la otra parte de la. Comenzaré con un par de definiciones para apoyarme al desarrollo, en este caso las conceptualizaciones de Sartre de fenomenología y de conciencia. La fenomenología es el estudio de los fenómenos y no de los hechos, y por fenómeno debe entenderse lo que se muestra por sí mismo o aquella cuya realidad es precisamente la apariencia, puesto que la apariencia es el título absoluto, es la apariencia lo que hay que describir e interrogar. Esto es de Rocío Forner, teoría de las funciones. La conciencia. La existencia de la conciencia es un absoluto, porque la conciencia es conciencia de sí misma. El tipo de existencia de la conciencia es ser conciencia de sí, y toma conciencia de sí en tanto es conciencia de un objeto trascendente. Esto es de la trascendencia del arte. A esto último es a lo que se le llama intencionalidad de la conciencia. La conciencia es conciencia de algo, no es una pasividad que refleje o absorbe las imágenes de la percepción, lo descrito en el texto de la imaginación. La conciencia no se dedica a los datos de la percepción, sino apunta a la cosa exterior. La imagen deja de ser un contenido psíquico, no está en la conciencia a título de elemento constitutivo, como impresión inmanente, flotante e inconscientemente organizada, sino que es una de las formas de existencia para la conciencia. Este objeto para la conciencia es lo que le permite trascendencia. La conciencia no es un absoluto, es correlativa al mundo, es con el mundo. Por eso Sartre menciona que está en peligro en el mundo, entre las cosas. Lo que sí es absoluto es su existencia, no así su trascendencia. Esto lo trabaja en la La descripción de las maneras en que la conciencia obtiene su existencia, el cómo se intenciona, es lo que la filosofía fenomenológica de Sartre estudia. Esto, en contraste con el esquema epistemológico de las filosofías ya mencionadas, se presenta con marcadas diferencias. Como se ha señalado, la dualidad ser-apariencia como abstracción, que es trasladado a la cosa de significación y significante, no toma en cuenta la relación entre ambas, que es el concepto de verdad, quedando al azar de la demostración ostensiva o el discurso de algún otro que pueda realizar la relación, dejando sin posibilidad de posicionarse alguna conciencia que pueda relacionarse con ella. Para Sartre,
relación puede ser una manera para la conciencia de la existencia. Es decir, el para sí puede intencionarse sobre esta dualidad, tomar en cuenta la relación de tanto discurso o relación de poder, sin ser una situación necesariamente acerosa. El para sí puede tomar posición en torno a la verdad. En el ejemplo que plantea acerca de la trascendencia del ego, la unidad de 1000 conciencias activas por las cuales he agregado, agrego y agregaré 2 más 2 para hacer 4, es el objeto trascendente 2 y 2 son 4. Si la permanencia de esta verdad eterna, sería imposible conseguir una unidad real y habría tantas operaciones irreductibles como conciencias operatorias. Terminar así. Estas 1000 conciencias son posibles, existentes, a través de la Erlenmeis, la vivencia, que es donde el objeto trascendense 2 más 2 son 4, es intencionado. Esta vivencia, que es donde la conciencia está en relación con el mundo, es una de las maneras de la conciencia de ser conciencia notética de sí. O sea, la conciencia es conciencia del objeto y nada más, como diría Sartre, por el rabillo del ojo, se da cuenta que ya ahí está. Es decir, es donde es existente. Es decir, ser existente. Es el absoluto que se representa a sí misma, lo que Sartre llama como el para sí, el hombre. Y el hombre puede cuestionarse la manera de ser de esta conciencia, del ser que se le presenta, que es el en sí, y que está en relación con ella, y las verdades que de ella se extraigan, la propiedad de ser aritmético, la propiedad de ser manzana, la propiedad de ser comestibles, sin necesidad de otro que lo demarque, y sin tener que dejarlo al azar o a un sujeto absoluto Dios que se lo indique. Esto es lo que Sartre llamará como elección del ser, que es la parte fenomenal ontológica de su filosofía. Esta verdad creada por la elección del para sí, la conciencia, no es un absoluto como las demás filosofías, tiene una temporalidad en tanto que es para el para sí en la vivencia, nada más, termina con ella, se puede trascender en la constitución del en sí, en el objeto correlato con el para sí. Este en sí puede estar presente en otras vivencias, así como podrá ser puesto en duda y podrá también modificarse en tanto el fenómeno así lo permita y la conciencia pueda intencionarlo. Esta creación del objeto en sí para el para sí es trabajada en profundidad en el ser y la nada. El para sí es con el mundo, pero este mundo es intencionado por él. Estas intenciones presentes en la vivencia le develan el mundo, el cual al ser su correlato existen con ella. No le es previo, ni le es propio, por lo que pueda suponer alguna categoría hacia el mundo. Le es ajeno, oscuro, está velado, concediendo así una ignorancia originaria hacia él, pero como también una posibilidad de desvelamiento. La posibilidad de ser recognoscible al para sí en cada una de las vivencias donde se le intenciona, con la posibilidad de reafirmar el en sí presentado o modificarlo, es decir, trascender un ser o crear otro. Es este punto donde las preguntas surgen y donde los desarrollos son más interesantes. ¿Cómo es que se da una trascendencia con la verdad entre sujetos? Planteando una temporalidad. ¿Cómo confiar ante una verdad que se plantea temporal? En las filosofías positivista, metafísica y materialista, la trascendencia de la verdad está en el ser abstracto, absoluto, es atemporal, ya que está más allá de lo físico, más allá de la conciencia, en la materia. La verdad de la ley de Newton, del principio de Arquímedes o de la ley del volumen serán verdaderas antes y después del paso de la humanidad. En la concepción sartreana, estas leyes están en relación con el para sí, están en relación con los hombres, pueden ser puestas en duda, tienen que verificarse, similar a la idea del falsacionismo sofisticado que plantea Karl Popper o a los programas de investigación científica de Inglaterra. Tienen que ser verificadas al caminar, al nadar o al encender el foco de la habitación, antes o después de haber sido denunciadas como leyes y acuerpadas en la discusión científica. Así que es a través de otro que la verdad, el descubrimiento, se trasciende en la posibilidad de que otros puedan verificarla, ya que ignoro si esta verdad está en relación con el ser que pueda aparecerse en el futuro. Así que la entrego a otro para que la verifique y mantenga esta verdad existente sin que el otro tenga que crearla. Trasciende la creación de donde fue originaria. Así es como la ciencia, como institución, como programa de investigación, es ese otro que nos da una manera de vivir el caminar, como una verificación de la ley de la gravitación. Esta es la manera en que la verdad puede trascenderse por otro para sí, y a través de él, de donde obtenemos la confianza de esas verdades. Por eso para Tomás y Secundo las revoluciones científicas son complicadas, como lo fue para Copérnico, su teoría contra la de Ptolomeo, o para Einstein, su teoría contra la de Newton. Por ese otro del cual confiamos y solo en la verificación podemos negar esa verdad que nos otorga.
Esto para mantener un proyecto que nos permitirá arrojarnos al futuro, un programa del que sea posible crear o modificar los seres con los que decidamos existir en relación. Esta temporalización de la verdad, esta confianza sustentada desde la subjetividad y la intersubjetividad es una de las diferencias entre las propuestas filosóficas de verdades objetivas y temporales que nos permiten salir de las concepciones formales y simbólicas para darle lugar a las concepciones históricas, morales, éticas y políticas que no les son exentas y poder posicionarse en torno a ellas, fuera del campo de la regla de producción y de sentido. Entonces, la confianza en el objetivo de las matemáticas y en la física está en que las usamos y podemos seguir usándolas porque confiamos en sus leyes y axiomas, que al sumar manzanas no solo trasciendo la suma, sino trasciendo la aritmética y su consistencia me permite confiar en dividir manzanas, pero esta confianza, en tanto confianza, no me permite preguntarme sobre los fundamentos de la aritmética o de la función gravitacional, de la cual supongo son afectadas, no permite descubrir lo verdadero de esa confianza. Hay una distancia en torno a ella que no me permitirá posicionarme con ella. Es de esta manera que se hacen las cuestiones de nuestra ontología, así que a la hoja, el movimiento político, el amor, ¿es temporal? ¿Es lo que me dijeron que es? ¿Es? ¿Qué quiero que sea? Nos pregunta sobre nuestro quehacer con estos seres, en tanto que hacemos lo que nos es posible con lo que sostenemos que son. Una silla de madera puede encender fuego, mientras que una de metal sería fría para sentarme en el invierno. Una pregunta formulada a nosotros en cada una de nuestras vivencias, pregunta que se me ha presentado y viene a compartir con ustedes. ¿Por qué es tan difícil cuestionarnos el concepto de verdad? ¿Qué voluntades están trascendiendo al trascender el concepto de verdad atemporal y absoluto? ¿Podemos posicionarnos ante esta voluntad?